Ser un creyente misional es todo un desafío. Y es importante porque eso nos sitúa en el lugar en el que Dios quería exactamente que estuviéramos. Dios quería que nosotros existiéramos para la misión. Estar para la misión es algo parecido a ser un misionero en un país extranjero. Tienes un llamado de Dios, por una parte, todos nosotros hemos recibido un llamado a ser el misionero de Dios. En segundo lugar, tienes un mensaje que tienes que vivir y tienes que proclamar. Y en tercer lugar, has sido enviado a un contexto con el que tienes que identificarte. En cierto sentido, eso implica cosas que Jesús hizo cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra. En primer lugar, tenemos que aprender a mirar como miraba Jesús. Jesús no veía solo multitudes, sino veía a las personas y las veía desde la perspectiva del Evangelio, perdidas, como alguien que no tiene pastor. En segundo lugar, Jesús se implicaba con la gente, estaba en medio, estaba con ellos como personas, porque le importaban. Pero en tercer lugar, no simplemente estaba, sino que estaba para tocar sus necesidades, aquello que era el problema principal de la persona, aquel lugar en donde el pecado, el mal, había causado un efecto. Y Jesús finalmente les anunciaba el Evangelio, les anunciaba la esperanza, la buena nueva de que aquello tenía solución y tenía salida. Jaume, tu artículo en la revista Imagina es acerca del estilo de vida misional. ¿Podrías hacernos una breve introducción del mismo? Pues traté de contar qué significaría para un cristiano eso de un estilo de vida misional. Y trataba de explicar que eso tiene que ver con las cosas que hacemos todos los días. Tiene que ver, en primer lugar, podríamos pensar algo así como, ¿qué significa ser un misionero si yo tuviera que ir a otro lugar? Y yo debería tener un llamamiento claro de Dios, debería tener un mensaje que vivir y que explicar, y en tercer lugar pues debería explicarlo en el contexto de una determinada cultura. Cuando uno hace esto, de alguna manera entiende qué puede consistir el estilo de vida misional. Eso es un poquito la aproximación que planteé. ¿Y tú desde otra generación cómo lo ves? Bueno, para mí creo que hemos hecho un sobreénfasis en una espiritualidad muy para nosotros, y yo creo que tener un estilo de vida misional es tener una espiritualidad para los demás, vivir para el prójimo, amar al prójimo y estar con él, e intentar hacer que tu día a día sea una vida para servir a los demás en el nombre de Jesús. Es decir, que tu espiritualidad personal, íntima, se refleje luego en cuestiones prácticas con el otro en el contexto en el que estés, ¿no? Entender tu vocación como la misión de Dios para tu vida, entender tus oportunidades, tus relaciones personales como una oportunidad para compartir vida y compartir a Jesús con otros. Y bueno, para mí eso es un estilo de vida misional. ¿Sería como algo así como vivir como un misionero? Claro, sí. Yo lo veo más como la realidad de una vida de coherencia, ¿no? Coherencia entre lo que en la intimidad vivo en relación con Dios y la coherencia con la manera en que vivo con los demás, ¿no? Que se vea en esas acciones la coherencia en mi relación, ¿no? Interpreto de esa manera esa vida misional, no una separación, sino una continuidad natural, espontánea, viva, y ahí estamos. Lo que vivo con él, lo vivo con los demás, ¿no? Si no se trata tanto del sitio al que vas, porque a veces o quién te paga, sino tiene que ver más con el hecho de conectar con el propósito que Dios tiene. Entonces, claro, ¿qué vino a hacer Jesús a la tierra? Cuando descubrimos que Él venía por el problema del mal, por el problema del pecado, que estaba relacionado con eso toda su vida. Entonces, no es al sitio al que voy. Eso no cambiaría nada. Mucha gente está preguntando por la voluntad de Dios, ¿no? Está diciendo, Dios, ¿dónde quieres? Es que da igual, en cierto sentido. Sino el sentido no es a dónde vas, sino a qué vas. Cuando tú tomas conciencia de eso, el lugar es bastante secundario. Me hacía pensar cuando escuchaba la frase de Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, sería llevar paz donde hay discordia, sería llevar perdón donde hay amargura. ¿Cómo se desenvolvería en un día a día la vida misional? Sí,
a mí me gusta resumirlo diciendo que es ser Jesús allá donde tú estás. Y a mí me resulta súper apasionante el hecho de saber que Dios me invita no solamente a salvarme, ¿no? Y a estar a gustito, sino a estar en la misión. O sea, es genial, es lo que da sentido a la vida, y creo que es una invitación para los jóvenes y no tan jóvenes extraordinaria y motivante. Y yo creo que sí, que una vida donde somos llamados a reparar lo que está roto, a resolver conflictos entre personas, a traer perdón donde hay culpabilidad, a traer compañía donde hay soledad, a traer amor donde hay odio. Yo creo que es una aventura que merece la pena vivir, y que refleja quién es Dios, ¿no? Porque Dios es un Dios que está ahora mismo mirando al mundo y queriendo salvarlo, y nosotros somos llamados a ser sus manos, sus oídos, y estar con la gente y ser pacificadores, porque así seremos como es Dios, ¿no? Como Dios quiere que seamos. Lo importante que me gustó de lo que decías es ese tema de que nosotros estamos para servir a la debilidad del otro, es decir, para traer aquello que falta. A veces nos especializamos mucho como cristianos nos encajonamos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué hace una iglesia evangélica? Una iglesia evangélica hace A, B y C, o un cristiano hace A, B y C. Pero un poco lo que define es dónde está la debilidad del otro. Cuando en un matrimonio, ¿cuál es mi tarea dentro del matrimonio? Es ministrar la debilidad del otro, localizar cuáles son los efectos del pecado en la vida de otra persona, y tratar de ser el instrumento de Dios para traer bien. Y algo mutuo, ¿no? Claro, digamos, que no es... Exacto, no es el uno para el otro, sino el otro para el uno, pero así los esposos se ministran, ¿no? De esa misma manera, en el entorno en el que Dios te ha puesto, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál ha sido la situación en nuestra sociedad? Tú te paseas por Valencia y ves mujeres prostituidas y dices, esto me indigna, esto no puede seguir así. Y esa capacidad de indignarse delante del mal es algo que nunca deberíamos perder. ¿Y cómo podemos desarrollarlo eso? Sí. Es otra forma de mirar, en cierto sentido, ¿no? Yo creo que la vía fácil, normalmente cuando vemos el error, la ruptura, el pecado en el otro, siempre es señalar. Yo creo que es la tendencia de todos, y a veces como iglesia, tristemente, es lo que hemos hecho. Hemos visto el mal y hemos dicho, mira, qué malos, ¿no? Y yo creo que una vida misional es, claro que sí, hay no un juicio, pero sí hay un juicio de valor, es decir, aquí hay algo que no está bien, pero no juzguéis. Es como que en lugar de verlo y para señalarlo, verlo como mi campo de misión. Es aquí donde tengo que resolver, es aquí donde Dios me llama. Y el cómo, pues es buscando oportunidades, estar disponible, no como la parábola del buen samaritano, ¿no? Había gente profesional, gente muy religiosa, pero no estaban disponibles para la necesidad que tenían en ese momento, que este hombre estaba ahí tirado, ¿no? Yo creo que tenemos que tener esa apertura en nuestros horarios, nuestra agenda, y ver de otra manera, ver la necesidad y decir, bueno, esto puede ser un llamado para resolver, algo que tengo que hacer. En el modelo de Jesús, yo lo veo reflejado cuando Él dice, yo he venido para traer vista a los ciegos, dar libertad a los cautivos. Esa comprensión de una misión clara y definida. Su razón de ser estaba enfocada en el otro, ¿no? Pero permitidme, aterricemos. Sí. Es decir, tú eres un maestro, tú eres un reponedor en Mercadona o en el Capravo, y tú estás trabajando en el servicio de recogida de limpiezas. ¿Qué es una vida misional en estos contextos? Porque así es la mayoría de la gente de nuestras iglesias. ¿Qué significaría para ti vivir una vida misional? Ayúdame a entenderlo. Para mí sería varias cosas. En primer lugar, con respecto a mi trabajo, entender mi trabajo como hacerlo delante del Señor, ¿no? Y hacerlo con la mayor excelencia y de la mejor manera posible y con la mejor actitud para generar justicia, riqueza y generar recursos para otras personas, para mi familia, etcétera. Y luego también en el contexto laboral, al final hay muchas relaciones significativas que podemos tener con muchas personas, y estar abiertos a su vida y no verle solamente como un trabajador más, sino como un prójimo. Tener este ejercicio
de verlo como un prójimo, interesarnos realmente por su vida, su familia, haciéndoles preguntas, invirtiendo tiempo, quedando con ellos fuera del contexto laboral y realmente darles valor como personas. La tendencia natural es tener nuestra agenda y siempre pensar que no tenemos tiempo para nada. Yo creo que tenemos que ser intencionales en apartar tiempos y esfuerzos no en meternos en la vida de otros, pero sí involucrarnos en la vida de otras personas y como tener esa disciplina espiritual, ¿no? Como otras disciplinas como lectura de la Biblia, pues involucrarnos en la vida de otras personas. ¿Y el reponedor de Mercadona qué piensa al respecto? El reponedor de Mercadona debería poder mirar a los demás de una forma diferente, porque lo primero que comienza es mirando desde la perspectiva de Jesús. A veces tenemos una mirada superficial, a veces le llamamos mirada de turista, que solo ve, pero muy superficialmente. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cuál es la situación que se está viviendo ahí? ¿Dónde se manifiesta? Luego mirar a los demás, porque Jesús tenía la cuestión de mirar a la gente con los ojos de Dios, pero mirar a la gente. Y ahí es importante mirar a la gente no como la función que es, sino como la persona que es. A veces utilizamos gente, pero esa disponibilidad de la que hablaba ahora mismo Alex, ¿no? Él hablaba de que nosotros les miramos con el sentido de decir, aquí estoy. Y cuando miras a la gente y comienzas a conocerles personalmente, te das cuenta de que esas personas que no son funciones, sino que son personas, de alguna manera han sido afectadas por el pecado. Todos, yo, tú, todos nosotros hemos sido afectados. Y en eso, en donde está la afectación, que algunas personas pues tienen determinados problemas concretos, son irascibles, tienen aspectos concretos que se hacen visibles. ¿Puedo yo ser el instrumento de Dios para, en lugar de juzgarle, ayudarle a ver que eso tiene otro remedio? Y hablarle del Evangelio también, porque las personas necesitan escuchar que hay esperanza, que no tienen por qué quedar así, que hay salida para la situación en la que están viviendo. Y desde la limpieza, ¿cómo se ve el asunto? Hay que limpiar bien. Creo que una palabra que me viene a la mente es la palabra ejemplo, ¿no? ¿De qué manera mi testimonio allí, porque siempre pues, expresamos la necesidad de hablar, pero quisiera mirar un poquito por la necesidad de ser, ¿no? Un buen limpiador, ¿no? Un limpiador que a los oídos de los demás puede escucharme que no me sale la palabra, me sale una palabra muy argentina, despotricar, ¿es correcto? Sí. Es un deporte nacional español. No despotricar contra mi empleador, ¿no? Bendecir a mi empleador, ¿no? Y que el otro pueda ver que esa actitud, de que cobro el mismo sueldo que él, pero hay una actitud de agradecimiento, primero al que me da el trabajo, a Dios también, por supuesto, pero un agradecimiento a él. Mira, gracias a Dios que tengo este trabajo, gracias a este empleador que me ha bendecido con este trabajo, ¿no? Esas cosas no las vemos mucho en nuestro vivir diario, ¿no? Es verdad que normalmente resaltamos pues lo negativo, ¿no es cierto? Sí. Nos pagan poco, que trabajo como un negro y qué sé yo, y tantas cosas. Pero creo que el tema de ser ejemplo, ¿no? Es lo que resaltaría como limpiador, ¿no? Entonces es interesante porque os he oído decir que, por un lado, la gente va a la misión, a sus trabajos. Por otro lado, he oído hablar de la importancia de mirar a la gente con los ojos de Jesús. Y por otro lado, te he oído a ti hablar de la importancia de ejemplificar. Ahora bien, nosotros, los que somos pastores y líderes, ¿cómo podemos reforzar, cómo podemos animar, cómo podemos motivar a la congregación a que vayan a la misión, vean de manera diferente y ejemplifiquen? ¿Cómo se os ocurre que podríamos hacer? Yo voy a dar dos ideas, a ver si encajan. A ver. La primera idea tiene que ver con el hecho de que en nuestras predicaciones, ¿quiénes serán los héroes de nuestras predicaciones? Porque si nuestros héroes son solo pastores, misioneros, gente que no está en el día a día, les estamos lanzando un mensaje a ellos diciéndole, si fueras un cristiano de primera, serías pastor. ¿Cómo no? Tienes que ir a trabajar al Mercadona.
¿vale? Eso es una cuestión. Y la segunda es hacerles sentir el sentido de llamamiento. Es decir, enviándoles. A veces nosotros podemos orar por los maestros de la escuela dominical, Sí. pero ¿y por qué no oramos por todos los que están en el sector de la educación y les enviamos a donde están? Porque ese sentido de sentir que vas con el respaldo de tu iglesia, que vas con la oración, que vas con tu iglesia ministrándote en tanto que trabajador, cambia un poco el sentido y la forma para que tú rápidamente entiendas qué estás haciendo ahí, un poquito más rápido. Yo sumaría a todo lo que está diciendo Jaume que para generar esa cultura de misión hace falta enseñar esta espiritualidad. O sea, estamos enseñando a ser espirituales a la gente en el local, en el momento de la reunión, y les hemos enseñado que quizá ser espiritual es leer mucho y orar mucho y en fin, y estar mucho todos muy juntitos y separarnos, y ¿entendéis? Pero yo creo que podríamos hablar de ejemplos prácticos en los mensajes acerca de qué es ser espiritual el lunes en mi lugar de trabajo, en el instituto, qué es vivir la fe estudiando matemáticas o estando con mis amigos en la universidad o en el bar, en la cafetería, qué es ser creyente ahí. Y ahí pues también lo que ha dicho Jaume, a veces tenemos esta diferencia, ¿no?, de que los cristianos de primera es los que tienen ese ministerio clásico que decimos y el resto no, y me parece un grave error. Yo creo que es hora también de que asumamos que hay distintas funciones y que todas son necesarias para cumplir la misión. Me parece fundamental que hagamos esos cambios. Miguel, ¿alguna idea práctica? Práctica. ¿Cómo podemos apoyar? Recuerdo mi primer pastor, un alemán, y él me sacaba a mí. Él salía a visitar y me buscaba a mí para que yo fuera con él. Salíamos a visitar los hospitales y íbamos con él. Íbamos a la cárcel, iba yo con él, ¿no? Y salíamos a repartir tratados, yo iba con él. Él hablaba con la gente en la calle, yo estaba al lado suyo. Me enseñó la forma práctica de vivir el Evangelio, ¿no? No solo hablaba, sino lo vivía, ¿no? Y lo transmitía a la gente. Bueno, conmigo en primera persona porque yo era un recién convertido hace ya 43 años atrás y pues estaba allí con todas las fuerzas y el ánimo y el deseo pero lo viví en carne propia, el Evangelio en cada situación. Íbamos a lo mejor a comprar yerba al almacén de la esquina y lo acompañaba yo y él pues hablaba del Señor de una forma natural. Uh-huh. Alex. Un ejemplo práctico que se me ha ocurrido también, que creo que es importante, es permitir que compartan personas que quizá ya están teniendo experiencias de ese tipo en los trabajos. Quizá los pastores que solo se dedican a pastorear iglesias no sean las personas más indicadas para poner ejemplos acerca de cómo vivir siendo un panadero y si hay un panadero en la iglesia, oye, ¿por qué tú no compartes con la iglesia cómo tú vives esa vida misional? Y bueno, que el pastor sea ese facilitador que permite que nos inspiremos unos a otros, ¿no? Yo creo que sería muy enriquecedor también. Sí, en ese sentido también es qué es lo que tú les preguntas a la gente de tu iglesia. Porque cuando tú tienes que alimentarte como pastor de las historias que te cuentan, pues claro, tienes que preguntar cosas muy concretas. Tienes que preguntar, no es cómo te va tu vida espiritual, entendiendo que lo otro no es tu vida espiritual, sino y en tu trabajo, porque ellos te alimentan de historias que tú luego tienes que usar. El problema de cuando predicas la Biblia no es tanto la interpretación, que acostumbramos a hacer un trabajo bastante bueno, sino es en el momento de la aplicación. ¿A qué contexto aplicas cuando tu mensaje tiene que ser aplicado? Porque sí, muchas veces aplicamos a qué sucede dentro de las paredes de una iglesia, pero no, tú decides dónde está la aplicación, tú decides. Total, con la realidad. Sí. Me hace pensar que un par de ideas que me vienen a la mente y que lo he visto en algunas iglesias locales. Una es, en el tiempo de la adoración y de la alabanza, generar espacios para decir cómo hemos visto a Dios actuar esta semana en nuestro trabajo. Y vas generando la expectativa de que el domingo hay un espacio para compartirlo.
Y la segunda cosa que he visto en algunas iglesias locales es que cuando se hace el posludio y la bendición, se envía a la gente de nuevo como agentes de restauración a un mundo roto. Y creo que eso, el lenguaje genera realidad. Esto es algo así. Pero bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante poder compartir con vosotros sobre el estilo de vida misional. Gracias. Publicidad. Imagínate que has sido enviado como un misionero a Namibia. ¿Qué cambiaría eso en cuanto a tus prioridades? ¿Cómo distribuirías el tiempo? ¿Cómo te divertirías? ¿En función de qué escogerías el lugar en el que vivir? ¿En función de qué escogerías tus relaciones? Probablemente tendrían que ver con el hecho de que eres una persona enviada. ¿Sabes? Has sido enviado a esta sociedad en la que estás. ¿Cómo va a cambiar eso tu vida? Si tuvieras que escoger de la gente que vive a tu alrededor una persona, piensa en ella. De esa persona, ¿cuáles son sus 3 necesidades principales? ¿Cómo tú podrías cambiar la vida de esa persona? Si pudieras hacer 3 cosas prácticas y concretas, ¿cuál sería la primera que crees que produciría la mayor diferencia en su vida? ¿Y las otras 2?